夫よ。ハウルは美人しか狙わないもの。またそんな。Sophie se nos presenta como una persona correcta y muy responsable, pero lo que se esconde detrás de eso realmente es un miedo a no ocupar espacio. Vive como si su presencia fuera un estorbo, y eso está muy relacionado a su falta de autoestima. Hoy entenderemos el mayor problema en la vida de Sophie, y no es la maldición. 私綺麗でもないし、掃除ぐらいしかできないから。La primera imagen que tenemos de Sophie es rutina. La película empieza con Sophie sentada trabajando en unos sombreros. Y cuando le dicen que ya iban a cerrar la tienda y iban a dar un paseo, Sophie rechaza la invitación y ellas se van. これ仕上げちゃう。楽しんできて。 Toda esa escena es bastante simbólica, ya que ella está sentada, atrapada en un edificio lleno de sombreros, mientras hay una gran ventana delante de ella, como si ese fuese el único contacto que tuviera con la vida exterior. Luego vemos como Sophie se arregla para salir, y cuando pone el sombrero, se incomoda con su reflejo y baja el sombrero como si estuviera intentando esconder su rostro. Y no solo eso, cuando sale al exterior, lo hace de forma rígida y evitando a todo el mundo, reforzando la idea de que Sophie no quiere que nadie la vea. Sophie ha construido su identidad alrededor de ser correcta. La gente así suele pensar, si no molesto, no me rechazarán. Cuando Hall aparece y la trata como si fuera importante, como si fuera alguien, se nota como Sophie se confunde y se pone aún más rígida. Eso es un rasgo común en personas que tienen baja autoestima, el no querer ocupar espacio o que te miren. De cierta forma es una vergüenza, como tiene una visión negativa de sí misma, o sea, es literalmente una falta de estimación o de consideración propia, pues evita ver a otras personas. Porque ver a otras personas es como si estuviera entrando en un examen. Y si por dentro ya crees que no das la talla, tu cerebro intenta evitar cualquier situación que te ponga en evidencia. Y cuando Hall le deja con Letty, viene una escena rápida pero que demuestra el mayor contraste que tiene Sophie a la hora de definir su autoimagen. Se compara con su hermana. Letty es rubia, de ojos azules, algo que representa esa belleza idealizada, que por cierto pasa lo mismo con Hall. Él es rubio para mantener la máscara de persona perfecta, pero aparte de que Letty tiene la apariencia de la belleza idealizada, se ve como todos los hombres de la tienda están atraídos por ella. Por lo que Sophie crece con esa comparación. Entonces se dice a sí misma que es fea, ya que ni tiene el aspecto idealizado ni tiene la atención de los hombres. Pero ¿será que Letty tiene la atención de los hombres solo por ser guapa o porque se permite ser quien ella es? Se permite exponerse. Todos sabemos que ser rubia de ojos azules no es la única belleza que existe. Pero en esas interacciones tempranas con su entorno, con su hermana, con las chicas del trabajo, Sophie tiene una forma de expresarse que no habla desde el quiero, habla desde el me toca. Está aceptando un papel, como si ya estuviera decidido que su destino era quedarse ahí, cosiendo sombreros, siendo la hija responsable. Esto es una forma de intentar buscar identidad en el trabajo. Piénsalo así, si tú crees que no eres suficiente o que no deberías ocupar espacio, tu mente piensa que si soy efectivo y útil, al menos no estaré siendo un estorbo. Por eso tiene una obsesión con el negocio de su padre. Porque es la única forma en la que Sophie se ve suficiente. Es el único lugar donde ella cree que puede existir sin ser una molestia. Entonces cuando la bruja del páramo entra en la sombrerería y maldice a Sophie, esa maldición sirve como un golpe directo a su identidad. Aquí se confirma la mentalidad de Sophie, porque Sophie ya sentía que no encajaba. La maldición solo hace visible esa sensación. El momento en que Sophie se convierte en anciana,
Vemos cómo se confunde, siente miedo y luego un tipo de calma rara. 大丈夫よおばあちゃん。あなた元気そうだし、服も前より似合ってるわ。 Al verse vieja, Sophie pierde el peso de tener que encajar. Ya no está compitiendo en el mercado social de la juventud, ya no está en esa especie de examen constante que ella se imponía. Y entonces Sophie decide marcharse. Y esto narrativamente es el primer acto adulto del personaje. Se va alejándose para no cargar a su familia, desaparece sin causar problemas. Es triste, pero es coherente con su mentalidad. Si me voy, no molesto, pero a la vez es un paso enorme para Sophie. Por primera vez toma acción en vez de quedarse atrapada en la rutina. No es que Sophie se haya vuelto valiente de golpe, pero empezó a moverse tanto mental como físicamente. Y ese ya es el primer paso para madurar. 年を取ると悪知恵がつくみたい。 Tanto en su viaje por el páramo como cuando por fin llega y se mete en el castillo, no pide perdón para existir. Se cuela, habla con seguridad, se permite cierta brusquedad, incluso bromea con la amiga de Mark. そうさ、この国一怖い魔女だよ。 Es cómico, pero es bastante importante para Sophie. Es como si la vejez le diera permiso para tener carácter. Ya soy vieja, ¿qué esperan de mí? そうそう、いい子ね。 La maldición no la convierte en alguien nueva. Simplemente quita la máscara que la mantenía callada. Eso se nota en la forma en que habla con Mark, cómo abre la puerta para ver cómo funciona. Esas son cosas que la antigua Sophie no se permitía hacer. Es gracioso que ese carácter es tan potente que incluso Calcifer la obedece. カルシファー、よく言うことを聞いてるね。 おいらをいじめたんだ。 Y cuando se proclama como la limpiadora, simplemente su viejo mecanismo saliendo a la luz. Si soy útil, me dejan quedarme. Esa siempre fue su forma de sobrevivir, convertir su presencia en servicio para justificar su presencia. Por más que haya un cambio ocurriendo en el interior de Sophie, como todo en la vida, los cambios que realmente importan no ocurren de la noche a la mañana. Es un proceso con altos y bajos. Por eso Sophie ha despertado vieja y ha estado hasta este momento en forma de anciana, porque en el fondo aún es insegura, pero lo importante es que ya empezamos a ver el cambio, por lo que limpiar el castillo se convierte en una forma de dar sentido a su estancia. Y si acaso alguien no sabe, la maldición de Sophie va relacionada con su estado de ánimo. Si está segura de sí misma, se vuelve más joven. Si está insegura internamente, su aspecto es de anciana. La parte en que esto se ve claramente es cuando ella está defendiendo a Hall frente a Suleiman, se hace más joven. Pero enseguida Suleiman dice que Sophie está enamorada, se vuelve anciana. A lo largo de la película pasa más veces, pero para mí esta es la más clara. Esto es una pausa para deciros que este vídeo lo he publicado en mi Patreon, el vídeo original sin cámara lenta. Voy a estar publicando todos los vídeos que tenga que poner cámara lenta por el tema de copyright en mi Patreon, ya que muchos de mis vídeos, sobre todo los de Estudio Ghibli, la verdad, y muchos otros, me limitan a la hora de publicar el vídeo. Y ya no es solo que pierda la monetización, sino que el vídeo no se puede publicar, simplemente la gente no puede verlo. Porque ya tengo otros vídeos que he perdido la monetización, pero bueno, me da un poco igual ya que no gano mucho con este canal, así que lo publiqué igual. Pero estos vídeos no pueden salir, simplemente no se van a ver en ningún país. Por eso tengo que hacer el tema de la cámara lenta. Pero bueno, como yo edito el vídeo normal y luego ya pongo la cámara lenta, yo siempre tengo la versión bien editada del vídeo. Pero aparte de los vídeos originales sin cámara lenta, en mi Patreon también voy a explicar cómo hago mis vídeos. Todo mi proceso creativo, cómo pongo memes, tengo un vídeo explicando cómo poner memes en tus vídeos de YouTube. Tengo pensado en explicar cómo hago los guiones, cómo hago las capas, cómo edito, sobre todo cómo edito los vídeos. Así que si os interesa, aquí está mi Patreon, os dejo abajo en el primer comentario. Gracias y seguimos. Y aquí es donde voy a entrar en su relación con Hall. La verdad es que esta peli hace mejor que muchas de las pelis de romances. Ni Sophie ni Hall se salvan por enamorarse uno del otro, porque Sophie no es la única que está pasando por un conflicto interno. Hall entra como el típico sueño, guapo, misterioso, seguro, con esa energía de que yo puedo con todo. Es el tipo de persona que alguien como Sophie
podría idealizar para escapar de su propia vida. Y quién sabe lo habría hecho, pero a causa de su maldición, Sophie empieza a ver las cosas con otros ojos. Ella lo admira, pero no lo convierte en su religión. Desde el castillo, Sophie empieza a verlo como realmente es, brillante, pero también evasivo. El momento en el que Hall se hunde por algo superficial, el famoso colapso de su imagen, el drama que hace cuando hay un problema con sus tintes, es cuando se ve realmente que Hall vive de una máscara. もう終わりだ。美しくなかったら生きていたって仕方がない。 Su identidad está construida por cómo lo ven, pero todo esto ya lo tengo explicado en un vídeo que hice hablando solo de Hall. Si te interesa, no te preocupes porque dejaré el vídeo recomendado al final de este. Pero bueno, el caso es que cuando Sophie ve ese drama, no se lo come como pobrecito. Reacciona de una forma muy adulta, con paciencia, pero también con claridad e integridad. Ella se harta y dice las cosas como son. Incluso permite exponerse al decir que ella nunca fue hermosa. もうハウルなんか好きにすればいい。私なんか美しかったことなんか一度もないわ。 Pero aún así es capaz de recapacitar y actuar desde la empatía. Ella entiende que ese problema no va de ella, va de Hall. Entonces vuelve al castillo y le ayuda. Cuando aparece el tema de la guerra, se ve como Hall es alguien que siempre está escapando, mintiendo y evitando comprometerse con nada. 僕は本当は臆病者なんだ。 Sophie vive pequeña por miedo y él vive enorme por miedo, solo que son disfraces diferentes. Lo importante es que Sophie no se engancha a Hall para que la salve, simplemente lo elige. 私ハウルが怪物だって平気よ。 Y ese es el verdadero amor construyéndose. Cuando Hall le pide a Sophie que vaya a hablar con Suleiman, a pesar de ser peligroso, Sophie acepta. La Sophie del inicio evita el conflicto y se encoge para no ocupar espacio. Aceptar ir con Suleiman es lo contrario. Se mete en la boca del lobo porque lo decide ella. Es consciente del riesgo, pero ella va porque elige, porque esto importa y porque no va a dejar que la gente que quiera se autodestruya sin plantar cara. 自由に生きたいだけ。ハウルは来ません。魔王にもなりません。 Antes su seguridad era la rutina. Ir al palacio significa caminar hacia un lugar donde es peligroso e impredecible. Y a partir de ahí, Sophie ya empieza a poder moverse en lo incierto. Pero cuando Sophie está de camino al palacio, se encuentra con la bruja del páramo, la que le puso la maldición. Y aunque al principio vemos algo de resentimiento, 習いの解き方でも思い出したの。 cuando Sophie ve que la bruja lo está pasando muy mal para subir las escaleras y ningún guardia le ayuda, Sophie empieza a animar a la bruja. Sophie la ayuda porque ya no vive desde el miedo ni de la venganza. アメジの真面目。今度だったらただじゃおかないからね。 No está necesariamente perdonando lo que le hicieron, está demostrando que su identidad no depende de tener un enemigo. Sophie ve a una mujer derrotada y actúa con humanidad. ソフィーやだよ。荒れ地の魔女だぜ。もう大丈夫よ。 Cuando Hall le deja el mando de la nave para escapar de Suleiman, para mí esta parte es bastante simbólica, ya que por primera vez Sophie ya no depende ni de Hall ni de nadie para coger el timón de su vida. Ella es la que está al mando, ahora ella es la que está poniendo dirección a su vida, aunque no está totalmente segura de cómo funciona la nave, reforzando lo que dije que Sophie aprende a moverse en lo incierto, cuando antes necesitaba una ruta segura. En ese momento Sophie ya estaba casi 100% segura de sí misma, tanto que cuando vemos que se despierta cuando Hall aparece, ella se mantiene joven, pero aún hay un último miedo que le quedaba romper, creer que no merece amor si no tiene un rol que ofrecer. Cuando Sophie entra en la habitación y Hall está transformado, esto es un choque para Hall, ya que su mayor miedo es ser visto tal y como es. Hall en ese momento está en su punto más vulnerable, y Sophie se declara. だって私あなたを愛してるの。 Pero lo importante no es que le dice te quiero al Hall bonito e impecable. Se lo dice al Hall que da miedo. Y Hall se va justo después porque esa frase le desarma. No está preparado para ser querido sin máscara. Y Sophie lo estaba viendo demasiado. Aunque no sea un rechazo real, Sophie lo interpreta como si lo fuera. Porque su inseguridad profunda es, si no soy bonita o perfecta, me abandonan. Ella se expone emocionalmente y la respuesta es ausencia.
Lo gracioso que no he notado cuando he hecho el vídeo de Hall, pero en este quedó bastante obvio para mí, es que Hall casualmente aparece con su color de pelo natural, el negro, justo al día siguiente de que Sophie se declare hacia él. やあみんな。おかえりなさい。 Pero bueno, cuando Hall arregla el castillo y hace una habitación para Sophie, ella por fin siente que pertenece a ese sitio, pero no siente que merece el amor, y no solo de Hall. En este caso es ese amor de querer a alguien presente solo por el hecho de su presencia, y por eso dice, そうね。掃除婦にはぴったりの部屋ね。 porque ella aún no siente que su mera presencia es suficiente. Y por eso cuando Hall le enseña su jardín secreto, Sophie le dice a Hall que tiene miedo que él se vaya. Y también le dice que es fea y para lo único que sirve es para limpiar. Al volver al castillo, Sophie se encuentra con su hermana. Y ella dice que se va a casar con un hombre rico y que por fin Sophie puede volver a casa. Pero Sophie rechaza la invitación. Eso es como si ella estuviera rechazando todos los valores por el cual se movía al principio de la película. でも私、今の暮らしが気に入ってるから。 Cuando la guerra llega a la ciudad, simboliza el momento en el que la historia deja de ser un conflicto emocional y se vuelve la realidad externa aplastando las excusas internas, porque le obliga a Sophie a ordenar sus prioridades y acaba terminando de romper su modo invisible. Sophie se vuelve más decidida porque el miedo social queda ridículo comparado con el verdadero miedo de perder a los que quieres. 僕ら家族？そう、家族よ。 Cuando Sophie tiene un objetivo claro, su inseguridad pierde fuerza. La guerra llega y de golpe, y Sophie deja de preguntarse si merece existir y empieza a actuar como alguien imprescindible, alguien que si no se mueve podría costar la vida de los suyos. ようやく守らなければならないものができたんだ。君だ。 Cuando Hall por fin se declara, ella ya no necesita ninguna prueba interna, lo único que necesita es conservar a las personas que ama. こんなことしてたら、あの人戻れなくなっちゃう。 Tanto que cuando Sophie saca a Calcifer del castillo, este se derrumba. Sophie había convertido el castillo en hogar, pero esa escena prueba que su hogar ya no depende de un lugar. Seguramente habéis escuchado la famosa frase que dice que el verdadero hogar es aquel donde está la gente que te ama. Y cuando Sophie le da su pelo a Calcifer para mover el castillo, no solo está tirando su pelo al fuego, está tirando esa identidad que tenía arraigada. Normalmente cortarse el pelo en las películas suele simbolizar cerrar una etapa. Cuando Sophie viaja al pasado de Hall, la película te demuestra que ya no vive mirando desde una ventana, ahora entra en lo desconocido y su presencia deja huella, y eso es ocupar espacio. Sophie realmente viajó al pasado y habló con Hall, por eso al principio de la película Hall le dice esto. いやーごめんごめん。探したよ。 Y entonces Sophie ve a Hall completamente destrozado y perdido, y Sophie le besa, y eso le devuelve un poco de conciencia, pero aún le falta la parte que hacía que Hall estuviera incompleto, su corazón. El corazón de Hall es casi como si literalmente para sobrevivir hubiera tenido que arrancarse algo. Cuando Sophie lo devuelve, Hall deja de estar sostenido por un pacto que le fragmenta y vuelve a ser un yo completo. これはひどい。体が石みたいだ。そうなの。心って重いの。 Hall se cura no porque Sophie sea perfecta. Hall cambia porque se encuentra con alguien que no lo idolatra, lo ve y lo exige. Y Sophie no se salva porque Hall la quiera. Sophie se salva cuando ella decide que también merece ser querida. Y esto es lo que hace que esta historia de amor sea tan real. Te dejo el vídeo de Hall aquí para que lo veas. Complementa bastante este vídeo. Y dime otra película o personaje del estudio Ghibli que te gustaría un análisis. Este vídeo de Sophie y el de Denji y muchos otros salieron gracias a vuestras peticiones, así que es bastante importante para mí. Gracias y nos vemos.